batalla migratoria vuelve a situarse en el centro de la disputa de la agenda entre México y Estados Unidos después del periodo, digamos, de distensión que se produjo después de la firma del acuerdo comercial. Hoy Donald Trump amenaza a México nuevamente por o ante la ola de migrantes que llega a la frontera sur desde Centroamérica, al tiempo que el secretario de Gobernación reconoce que la situación ahí en la frontera por la caravana que intenta entrar a México es una situación grave. Soy José Buendía y de eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame, vamos a ver rápido unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Ante la llegada a la frontera mexicana de la caravana de migrantes centroamericanos, el gobierno de Estados Unidos urgió a México a detener lo que llamó asalto a su país por parte de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de que amenazó con llamar al ejército para cerrar su frontera con México. La migración volverá a situarse en el centro de la agenda bilateral, pues mientras Trump amenaza con sanciones a los países que no controlen el desplazamiento de personas hacia su territorio, en México, el presidente electo ofreció visas de trabajo a la caravana de migrantes centroamericanos cuando llegue a la presidencia el 1 de diciembre. El arribo de la caravana a la frontera sur es un reto para las autoridades mexicanas que han adelantado que deportarán a los que no tengan documentos e ingresen al país de manera irregular, mientras que dará libre tránsito a los que viajen con pasaporte y estudiará los casos que ameriten un tratamiento de refugiados. Donald Trump pidió al Congreso de su país una actualización de las leyes migratorias ante el avance de la caravana porque dijo es difícil de creer que con miles de personas caminando sin trabas hacia la frontera sur, formados en grandes caravanas, los demócratas no aprueben una legislación que permita leyes para la protección de nuestro país. Según el diario The Washington Post, la cifra de padres migrantes que ingresaron a los Estados Unidos con hijos aumentó a niveles sin precedentes en los 3 meses que transcurrieron desde que el presidente Donald Trump terminara con la separación de familias en la frontera como parte de su política de tolerancia cero. Trump advirtió que, además de detener los pagos a estos países que parecen no tener casi ningún control sobre la población, pedirá a México que detenga este ataque y, si no puede hacerlo, llamará al ejército de los Estados Unidos y cerrará la frontera sur. La Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, señalaron que México reconoce el derecho a la libre movilidad de las personas y el derecho de toda persona a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, tal como lo establecen los diversos instrumentos internacionales de los que el país es parte y las leyes nacionales en la materia. Las autoridades mexicanas deben garantizar la protección y el auxilio inmediato de todos los integrantes que participan en la llamada Caminata del Migrante, demandó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Andrés Manuel López Obrador ofreció que al asumir el cargo de presidente de la República, el gobierno otorgará visas de trabajo a migrantes centroamericanos para que laboren en México. Nosotros en México, a partir del día 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. Estamos viendo eso, no atender el asunto solo con deportaciones o con medidas de fuerza. La verdad, solo tristeza porque prácticamente no se sabe ni qué va a pasar con ellos en el camino. Mucha gente viene desmayada, quedándose ahí. Niños perdidos, mujeres embarazadas y todo. Y mire, es una lástima que nuestro presidente no nos apoye en todo esto. ¿Es difícil la situación en este país? Bastante difícil, más delincuencia y menos trabajo. Ahí tiene las imágenes. La caravana de migrantes centroamericanos está a las puertas
del país en la frontera sur. Algunos de los que vienen, que no son pocos, se hablaba de 3,000, pero la cifra ha aumentado conforme ha ido avanzando. La caravana alcanza los 7,000. Algunos dicen que intentarán cruzar y pasar por México hacia Estados Unidos, pero muchos otros están diciendo que su objetivo sería quedarse acá en México si les dan permisos de trabajo, como ofreció el presidente electo cuando tome posesión del cargo. Estamos en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar. Y vamos a entrarle rápidamente con Olivia Domínguez. Muchas gracias, Olivia, antropóloga del INAH. Mónica Tregos, de Comexi. Muchas gracias, Mónica, también por estar con nosotros. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, Molly Goss, del IMUMI, el Instituto para las Mujeres y la Migración. Gracias. Gracias por estar las tres con nosotros. Si quieres, empiezo contigo. Y la pregunta es, nuevamente la migración vuelve a situarse en la agenda de debate entre México y Estados Unidos. Habíamos tenido una época de paz, de tranquilidad después de la firma del tratado, pero la migración vuelve otra vez por sus fueros a instalarse en medio de la batalla entre los dos países, y te diría, creo que lo que confirma es que es un tema que no se puede evadir. Sí, o sea, yo creo que sí hubo unos momentos de paz, pero realmente este tema va a estar en auge, yo creo que en estos años. Es un tema, bien como lo había mencionado usted anteriormente, del siglo XXI. Los derechos humanos de los migrantes es uno de los temas más importantes, creo, entre México y Estados Unidos, y también vemos el panorama de la migración también en Europa, en muchos lugares. Entonces, sí, vimos con los tweets hoy del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Regresó a tuitear. Sí, regresó a tuitear sobre México. Sí. Andaba perdido con eso, pero bueno. Sí, con unos tweets muy fuertes, como siempre, amenazando otra vez con cerrar la frontera sur, con mandar el ejército. Entonces yo creo que este tema o sea, no va a morir ningún día pronto. No, vuelve a tomar fuerza, Olivia, y desde tu perspectiva, ¿cómo ves los posicionamientos que está habiendo sobre el tema? No solo el de Trump, hay casi de todos los sectores. El gobierno mexicano está diciendo que puede haber libre tránsito siempre y cuando traigan permiso para viajar, o sea, visa. En tanto que el observador les dice, yo les voy a dar permisos de trabajo después de que tome posesión. Y Comisión de Derechos Humanos dice, por favor, atiéndanlos. Y finalmente el canciller Videgaray dice, a esto tenemos que coordinar con la ONU, vamos a traernos a ACNUR, como nos decía Mónica hace rato, para poder responder a una situación que es grave. Claro, es un problema global, transnacional, que involucra a muchos países y que no pienso que tenga que ser visto forzosamente como un asunto de seguridad nacional. O sea, está la presión de Trump, que además es muy violento en términos lingüísticos, al referirse a los mexicanos. Usa palabras como onslaught, que es como un ataque violento. O sea, no ve simplemente ese brinco de gente que viene de situaciones terribles, porque ahora la gente no solamente migra por pobreza, migra por violencia, migra por salvar lo poco que tiene, que es la vida, ni siquiera las pertenencias, porque de estas son despojados en el camino. Entonces el problema es que el gobierno mexicano pues ve esto, manda efectivos a las fronteras y pues da este tratamiento como si fuera realmente una masa de criminales las que van a atacar el país. Llama la atención, Mónica, porque en efecto muchos de ellos huyen de la violencia de las pandillas en Honduras, de la inseguridad, el crimen organizado, etcétera. Tú has estado trabajando de cerca, nos contabas, con ACNUR, y conoces la situación, las condiciones de la frontera sur. ACNUR puede hacerse cargo de coordinar este operativo. ¿Qué es lo que haría? Decidir quién puede ser susceptible de ser acogido como refugiado o no, o en qué consistiera su intervención, como pide Videgaray. Pues digo, para poner como también un poco en contexto de los convenios internacionales que hay, digo, tanto México como Estados Unidos ha firmado el de Cartagena, en el que se puede pedir la condición de refugiado al llegar a un país. ACNUR funge más como un apoyo, pero en realidad la decisión viene de la Comar, y
lo que está pasando en este contexto es que han subido las solicitudes de refugio en México el último año como en un 580%, y están rebasadas las capacidades institucionales que hay, aunque ACNUR... Solicitudes de refugio. Sí, de asilo en México. De asilo político. Sí, de refugio. Okay. De refugio en México. Y como tú mencionabas, ya es diferente. Antes querían cruzar a Estados Unidos y ahora ya ven la posibilidad de quedarse aquí, porque en realidad las condiciones de violencia, de pobreza, de desigualdad que están viviendo en sus países ya rebasó los límites, y no tenemos también esa percepción de... O sea, a ver, entonces estaría entrando, la ACNUR estaría entrando justo porque están rebasadas las capacidades institucionales. No, ¿Esa ACNUR, sería la justificación? No, el ACNUR ya trabaja en México, ya tiene funciones desde hace mucho tiempo, pero apoya en este sentido a la Comar, está en los centros de detención apoyando, o sea, ya está dentro, no nada más. Tampoco tiene, yo creo, las capacidades que se le están exigiendo ahorita, ni el ACNUR ni la Comar. O sea, a ver, ni ACNUR ni Comar tienen capacidades para enfrentar la situación. ¿Cómo lo ven desde IMUMI? Sí, igual. O sea, la Comar tiene un rezago de 60% de la respuesta en solicitudes. Entonces, sí, o sea, no hay capacidad institucional, no existe la estructura en México, desafortunadamente en este momento, para recibir a esas personas. Ni siquiera los últimos 2-3 años ha tenido la capacidad de recibir a todas estas personas. Se ha platicado mucho últimamente del posible tercer país seguro, un acuerdo entre México y Estados Unidos, y eso es algo que IMUMI ha pronunciado completamente en contra, por la misma razón de que México, básicamente la idea es que México sea un filtro para las personas que quieren llegar a Estados Unidos. A ver, incluso eso estaba vinculado, tú me corregirás, con apoyos presupuestales para devolver a los migrantes, o sea, pagarle los boletos de avión y eso. Bueno, ¿Es por ahí? O sea, hay rumores que hay una posible remuneración al gobierno mexicano por el gobierno estadounidense para, o sea, hacer todo este trabajo que debe de hacer el gobierno estadounidense. Entonces, lo que nosotros siempre decimos en IMUMI es que no hay la capacidad, desafortunadamente, en México, ni la seguridad para las personas. O sea, los migrantes en México sufren de crímenes delictivos a una tasa muy alta. Entonces, sí, desafortunadamente concuerdo con lo que dijo Mónica, de que no existe la capacidad de dar asilo a todas estas personas. E igual hay un rezago bastante grande de los casos que ya existen. Pero a ver, ayúdenos a entender, porque a ver, sobre la mesa tenemos la propuesta de Donald Trump del tercer país seguro, que implicaría utilizar a México como filtro para evitar la afluencia masiva de migrantes hacia Estados Unidos. Por otro lado, que incluso podría incluir el pago al gobierno mexicano de boletos de avión o lo que se necesitaran, digamos. Y por otro lado no hay capacidades institucionales en México. Entonces, pero hay realidades, entonces, ¿no? ¿Dónde estamos? Ahí está la realidad. O sea, ahorita estamos pensando en una migración masiva, que no es la primera vez que pasa. Hace unos años tuvimos a los haitianos que cruzaron hacia Baja California. Hasta Tijuana. Pero a cuentagotas, desde hace muchos años, la población que vive en México centroamericana es numerosa, sin papeles, con visas humanitarias por un año. Ahí está la población. O sea, se está dando el fenómeno al margen de las instituciones, sin que las instituciones puedan asegurarles garantías de ningún tipo, ni seguridades mínimas de tránsito, etcétera, etcétera. Regresamos. Caravana de migrantes toca las puertas, en la puerta sur del país. Me quedé contigo, Mónica, y decíamos, a ver, casi todo parece que no. Trump, pónganles una policía y no los dejen pasar, y si no, mando al ejército. Las capacidades institucionales de la Comar reducidas o rebasadas por el fenómeno. Uno se pregunta, ¿y entonces qué sí? ¿Cuál es la respuesta, como veíamos en ese momento en el testimonio, de un hondureño que quiere cruzar, pedir asilo y trabajar porque en su país no hay? Pues yo creo que definitivamente no, la respuesta no está tampoco en dejar de cooperar, dejar de ver esto como un tema, una problemática regional.
Sobre todo hemos visto cambiar la postura del gobierno mexicano comparando con la caravana que pasó en abril, en donde sí se les permitió el paso y ahora ya está un poco más, ya se volvió algo más restrictivo. En abril les permitió el paso ¿sobre qué justificación? Con visas humanitarias o, no sé, con esta justificación de que sí podían cruzar o permanecer, y en esta ocasión les están solicitando los documentos necesarios para poder entrar al país. Eso no había pasado antes. Entonces, o sea, visa. O sea, la visa, ajá. O sí, que soliciten el refugio aquí en México. Entonces, eso sí cambia un poco, sí cambia más bien la postura del gobierno comparado con lo que pasó en abril, en lo que pasó ahora. Y ya retomando un poco como más la respuesta de que sí, yo creo que sí a la cooperación regional, a la implementación de políticas públicas integrales que consideren a todos, a los migrantes, a los desplazados, a los de desplazamiento forzado, a los deportados. O sea, hay que considerar todo el panorama y no solo estar viendo y haciendo esfuerzos reactivos a lo que está sucediendo. O sea, es evidente que el problema está ahí. Entonces hay que resolverlo en conjunto todos los países y no dejar que nosotros o que México sea quien impida el paso a las personas. Eso para mí esa no es la respuesta y sí hay otras alternativas. La verdad es que en los hechos, Olivia, parece que sí están... Molly, perdón, se están endureciendo las políticas migratorias, al tiempo que la retórica, porque escuché, por ejemplo, al gobernador de Chiapas una declaración súper mañosa, porque decía, hay libre tránsito en México, salvo que no traigan visa. Pues creo que casi para todos. Hay muchas contradicciones, porque tenemos esta declaración del gobernador de Chiapas y también tenemos un comunicado de prensa de Gobernación, básicamente diciendo lo mismo, ¿no? Que una visa solo se emite en el extranjero, en una embajada, lo cual es cierto, pero ¿cuál es la realidad? Para alguien pedir un estatus migratorio, asilo político, necesita una serie de documentos. Y, o sea, estas personas están desesperadas, están huyendo de violencia terrible. ¿Qué necesitas presentar para asilo político? Bueno, el asilo político, no soy experta en el asilo político en México. En Estados Unidos tienes que básicamente comprobar que estás huyendo de persecución. En Estados Unidos yo diría hay un nivel muy alto que tienes que llegar y también es una decisión bastante política, dependiendo de qué país eres, ¿no? Hay una cuestión de política entre países muy fuerte ahí. Pero sí, o sea, hay que tener ciertos documentos de identidad que estas personas muchas veces están huyendo, o sea, para salvar sus vidas, para salvar la vida de sus hijos. Entonces, no cuentan con estos documentos. Yo creo que el gobierno mexicano no está viendo en este momento la realidad que está sucediendo. El gobierno mexicano no está viendo la realidad, o sea, todavía no le cae el 20, ¿es lo que quieres decir? Creo que todavía no cobra conciencia, para decirlo más elegante, no cobra conciencia de la gravedad de la situación. Decía Mónica hace un momento, cooperación regional. Y déjame decirte déjame hacerte la pregunta un poco con jiribilla. Es lo que pide Trump, cooperación. Sí, pero es cooperación para actuar como policías, ¿no? Lo que tiene aquí en México, pues es un segundo ejército. Y eso pues es terrible. Sabemos que el ejército norteamericano ya puede estar apostado en la frontera. Hay hechos lamentables. Yo recuerdo 1997, cuando un campesino en Texas, Ezequiel Hernández, estaba pastoreando sus borreguitos y estaba a 20 escasos metros de su casa. Un marín le disparó porque le pareció que era un migrante y que era un criminal, cuando era un ciudadano norteamericano. Y de ahí, y eso pasó en el gobierno de Clinton, o sea, de ahí en adelante pues es una guerra y además pues el darle una orden a México para que desde la frontera sur pare de seco la migración. O sea, ¿cómo vas a recibir niños, mujeres, que son un componente muy importante en la caravana, a partir del choque y a partir de apostar esto en la frontera, estos grupos de reacción? Y pues no es el mecanismo. A ver, la política y las declaraciones de México pueden considerarse cooperación. Estoy pensando, por ejemplo, en la declaración del observador diciendo estamos dispuestos cuando llegue a la presidencia a darles permisos de trabajo. Eso dijo. Y al mismo tiempo el gobierno mexicano dijo vamos a analizar la situación. Ya nos explicó Molly las dificultades para poder darles el estatus de refugiados. ¿Eso es cooperación? Pues yo creo que... ¿O qué se necesita? Porque ya vimos que no le gusta la cooperación que pide Trump. Entonces, ¿cuál es?
No, yo creo que en ese sentido sí, esa respuesta de lo de las visas de trabajo, o sea, creo que sí debería de ir por ahí. Simplemente todavía no se ve un plan estructurado de lo que se debe de hacer con respecto a desarrollo económico. O sea, sí tiene que haber una estructura y un plan para todos, igual para los mismos mexicanos que no tienen oportunidades aquí. Hay también este tema de discriminación, de pensar que si, lo mismo que pasa en Estados Unidos, que si vienen nos van a quitar los trabajos. O sea, yo creo que es un tema de cooperación en el sentido de implementación de política pública integral, pero también de una narrativa de la gente, de saber que los migrantes no son criminales, que no son violentos, que no vienen a quitar el trabajo a las personas. O sea, creo que se ha dado esta parte de meter el miedo con un sentido político, sobre todo en Estados Unidos, pero pues aquí también en México hay mucha discriminación hacia los centroamericanos, hay muchos estigmas, muchos prejuicios que también deben de cambiar. Entonces, no creo que solo sea la parte de cooperación en la parte política pública, sino también en la parte de todos tener un discurso positivo y que no aliente al miedo con fines electorales. O sea, no estigmatizar. Exacto. Y no tratar de explotar para el 6 de noviembre, el próximo elecciones intermedias en Estados Unidos. Y voy justo, Moli, contigo sobre ese tema. Hoy el secretario de Gobernación dijo, casi tratando de tranquilizar en la comparecencia que tuvo en el Congreso, esto es un asunto electoral, después del 6, esto va a bajar. ¿Tú qué opinas? Bueno, nada más para agregar un poco lo que decía Mónica, yo creo que hay que replantear un poco cómo vemos la migración a un enfoque de derechos humanos. O sea, lo que hemos visto con estos gobiernos, tanto yo creo que en México como en Estados Unidos, es la militarización de las fronteras. Eso es algo que yo soy originaria de California. Es algo que yo he visto a través de los años por medio de mi trabajo con migrantes. O sea, podemos retomar esta militarización en Estados Unidos desde por lo menos los 90, si no antes. Pero se pasó una ley que aumentó básicamente la vigilancia en la frontera. Y yo creo que eso ha tenido muchos efectos en los países del sur también. O sea, México de cierta forma ha tomado pauta de esa militarización. Entonces sí, yo creo que para retomar lo que me preguntaste, las elecciones tienen mucho que ver con lo que está pasando en este momento. Yo creo que hay que preguntarnos si estos miles de familias que están transitando estos países y pasando por peligro realmente son una amenaza para Estados Unidos o si es una forma de asustar al electorado estadounidense. O sea, yo creo que ese es el asunto. Ahí está la caravana llegando a la frontera sur de México, de eso estamos hablando. Y lo que quedó sobre la mesa hace un momento, Olivia, era si estas familias de los 7,000 que integran la caravana alrededor, son una amenaza, como esgrime el gobierno de Estados Unidos, o, como decía Moli, es un discurso netamente electoral, es un poco para asustar y fortalecer a sus bases. No son una amenaza, son personas que vienen huyendo de una crisis humanitaria y que la vemos igual en países de Asia y que la vemos en Europa. Ahora nos ha tocado pues porque somos un país de tránsito. No sabemos hasta qué punto, como dicen, todas esas personas se quieran quedar en México, porque bueno, el sueño americano sigue siendo el sueño americano. Tal vez quedarse en México es como una pequeña siesta. Pero en ese sentido pues también tendríamos que preocuparnos más por las condiciones de recepción. Ya se mencionaba, las instituciones están rebasadas y todo. ¿Qué tenemos de infraestructura para recibirlos? El paso de los albergues es terrible, o sea, muchos de esos albergues pertenecen a congregaciones religiosas, son muy pequeños, tienen reglas, los migrantes solamente pueden estar 72 horas y seguir porque son albergues de tránsito. Entonces, ¿dónde y en qué condiciones vamos a recibir a esas personas? Bueno, y además, imagínate, 72 horas. ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, la gestión para decidir si pueden ser susceptibles de ser refugiados o no? ¿Un mes? ¿72 horas? No. Si no son 72, entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Se quedan un poco en la intemperie? Pues, sí. ¿Sí? Pues sí, les dan lo que tengo entendido es que llegan al centro de detención, piden la solicitud para el refugio y eso puede tardar. Entonces, si vienen con niños, los niños no pueden estar en el centro de detención, si no, tienen que esperar donde puedan, como puedan, hay albergues donde se pueden quedar, ver si se pueden quedar más tiempo. O sea, sí es todo
todo un sistema que se tiene que coordinar de muchos actores de sector público, privado, social. Tiene que haber mucha cooperación interinstitucional que no se da. Entonces, para que tengan servicios de salud, acceso a servicios públicos, cuando están esperando, cuando ya son refugiados, ahí es todo un sistema que tenemos que entender y que yo creo que, a pesar de que ahorita está la coyuntura, es algo que pasa todos los días. O sea, todos los días cruzan, todos los días hay solicitudes. O sea, no es algo... Ahora llama mucho la atención mediática la caravana, porque, pues sí, ellos están demandando que quieren cruzar y con todo el sentido del mundo, vienen de países violentos, están buscando una nueva oportunidad de vida. Entonces, tienen que seguir, tienen que solicitar la atención. Ahora, hoy mismo también había algunos datos me parece que era Wall Street Journal, diciendo que después de que terminó la política de separación de las familias, se ha incrementado notablemente la afluencia de familias a Estados Unidos. Sí. Un poco eso refuerza, evidentemente, el discurso xenófobo del presidente norteamericano. Bueno, lo que yo tengo entendido es que sí, aumentó el cruce, o sea, que las personas cruzaran de forma indocumentada o pidiendo asilo en agosto por 38%. Entonces yo creo que, contradice un poco el discurso, ¿no? Porque las personas saben que van a ser o detenidas con sus hijos y hijas o van a ser separadas y de todos modos están llegando a Estados Unidos. Entonces no está funcionando ese discurso del presidente Trump y su administración. Sin embargo, lo quieren seguir empujando. Yo creo que sí tiene mucho que ver con las elecciones, muchísimo. O sea, las elecciones van a tomar lugar el 6 de noviembre y está aumentando Trump más y más su discurso, pero hay que reconocer, como dijo Mónica, la migración de este tipo siempre ha existido y seguirá existiendo. No es hay estos momentos tal vez de auge en los números, sin embargo, las personas siguen saliendo de sus países por lo mismo, por la violencia. También yo creo que se ha mencionado mucho en esta caravana el aumento en la canasta básica en países como en Honduras, exactamente. Sí. Entonces también es la misma migración, también por razones económicas. De hambre. Exactamente, que hemos visto por años. La migración, ahí está, no va a parar. Es el signo de los tiempos. Pero los problemas tampoco lo están pudiendo resolver nadie. Si volteas a Europa, también las soluciones que están ofreciendo son más bien de seguridad, policíacas, y alimentando en todos lados discursos como el del presidente norteamericano. Y la xenofobia, que no deja de ser tan marcada, porque sabemos en los últimos años hemos recibido gente de muchos lados. ¿Cuánta población de Corea y de China vive en México? Pero nadie dice nada, ¿no? Date una vuelta por la zona rosa. Exacto, ¿no? y por Tepito y por donde quieras, ¿no? Por Polanco. Pero pues se ve como que hay niveles de migrantes y modos de migrar también, ¿no? O sea que lo que estás sugiriendo, voy contigo, Mónica, es que no sabes qué tanto es la migración o la xenofobia al extranjero o más bien a la pobreza. A la pobreza. El rechazo a la pobreza. Sí, a la pobreza y al estigma de que son personas violentas, que son personas que piensan que son personas que vienen de parte del crimen organizado, de bandas como la Mara. O sea, está este pensamiento también de miedo que se ha metido tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, la narrativa no ayuda a que el problema se solucione. ¿Hay dentro de la caravana también gente que pudiera haber estado participando en las pandillas, en las maras o en actos de violencia? Mira, yo sé que no es fácil de saber. Es muy importante esta narrativa que menciona Mónica, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha criminalización de los migrantes. Parte del discurso de Trump es que los migrantes es una invasión, están llegando personas que han cometido crímenes y todo. Si tú ves los números, a robarnos el trabajo. Exactamente, pero tú te fijas en las estadísticas, los migrantes cometen delitos a un nivel mucho menor que el ciudadano estadounidense. Entonces, también México y los países del sur están adoptando este discurso y tenemos que
luchar en contra de eso, porque la verdad no podemos ir criminalizando los de las migrantes. Otra vez, son personas que están buscando mejores oportunidades simplemente, y por ejemplo en Estados Unidos tenemos una historia larguísima de eso, y desafortunadamente las generaciones, mientras van empiezan a olvidar su pasado, y eso creo que podría pasar también en México, desafortunadamente, si no paramos. Pues tú, ¿cómo ves como mexicana? Mira, ¿Se puede olvidar? Porque ese es el reto que te está mandando Molly. Mira, El riesgo, como tú, Mónica. Es un tema complicado y me refiero a una experiencia que tuve hace 4 años, que me tocó acompañar una caravana de migrantes retornados de Honduras, pero aparte eran migrantes mutilados, eran personas mutiladas por el tren. Entonces, en ese sentido... ¿Por la bestia? Por la bestia. Entonces ellos habían estado aquí, entraron, nunca alcanzaron a llegar a Estados Unidos, los regresan 1 o 2 años en lo que logran recuperarse a su país. Dicen, lo vuelvo a intentar, ¿no? Yo nunca me pregunté si ellos tenían un pasado, como esto que decías, si habían sido mareros o si eran parte del narco. O sea, simplemente vi 17 personas desesperadas, 17 personas que estaban dejando una familia por buscar mejores condiciones de vida, y 17 personas que en ese presente estaban pensando en un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Sí, ahí coincido totalmente. Así se verá en general en México, la sociedad mexicana. ¿Cómo la ves? ¿En ese tono? O hacerse el reto de Molly, o puede olvidar, y por tanto... Yo creo que deberíamos de cambiar este pensamiento y sí traer como a la mesa estas historias de que son personas que están buscando algo mejor, una oportunidad, que no traen como estas ganas de ser criminales, pero si no se les dan las oportunidades, igual lo que decía Molly, de si México se vuelve el tercer país seguro, pues también tercer país seguro significa que el país es seguro para que el solicitante de refugio pueda estar aquí. Seguro, sí, pero se entiende más bien seguro para otro, ¿no? Sí. No para el migrante que quiera cruzar. Exacto, entonces son víctimas también del crimen organizado. También mucha gente se está aprovechando de esta desinformación que tienen para poder solicitar refugio, y les cobran cantidades enormes de dinero para hacer trámites legales, o el pollero para cruzarlos. Esto también está incrementando la dificultad de ellos para cruzar. O sea, es un viaje un poco, decirlo, del infierno al infierno. Abusos sexuales, ¿no? Sí. Abusos sexuales, acoso. Ya me voy. Muchas gracias, te agradezco muchísimo que hayas venido, Olivia Domínguez, gracias de Lina, profesora, investigadora académica de Lina, especializada en asuntos de migración. Muchas gracias por haber estado con nosotros. También Molly Goss, del INMUMI, muchas gracias. Un placer haberte tenido. Y Mónica Trigos, de Comexi, muchas gracias a las tres por haber estado con nosotros hoy. Les agradezco, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana aquí, 7 de la tarde, desde Ciudad Imagen, y mientras tanto, que le vaya muy bien. Adiós.